Hola, bienvenido a tu canal Macte Mágicas. Si te gusta nuestro contenido, por favor dale pulgar arriba o en la campanita para estar actualizado. Iniciamos. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el movimiento circular uniforme, por sus siglas MCU. ¿Listo? El movimiento circular uniforme consiste en un objeto que se mueve pues, en trayectoria circular, pero con una particularidad, que recorre espacios iguales en tiempos iguales, o que recorre ángulos iguales o arcos iguales en tiempos iguales. ¿Listo? Para eso definimos su primera fórmula, que es la velocidad angular. La velocidad angular la vamos a llamar W. W va a ser igual al ángulo recorrido dividido en el tiempo. ¿Sí? Esta es la que me define que recorre espacios iguales en ángulos iguales. Es una fórmula que se parece mucho a la del movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme decíamos que la velocidad era igual a la distancia dividida en el tiempo. ¿Sí? Pues en este caso lo único que hacemos es cambiar. En vez de distancia, utilizamos el ángulo θ, ¿sí? Y en vez de decirle velocidad, lo llamamos velocidad angular. Y la fórmula es más o menos la misma y funciona de la misma manera. Sin embargo, la velocidad angular se puede expresar de varias formas. Una de las formas de expresar la velocidad angular es utilizando el término frecuencia. Y la otra es utilizando el término periodo. Pero esos dos términos están relacionados entre sí, porque si yo multiplico la frecuencia por el periodo, el resultado siempre va a ser 1. De ahí me sale que la frecuencia y el periodo son inversos. ¿Sí? Lo que quiere decir que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo, o que el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Pero entonces aquí vienen varias preguntas. Listo, pero ¿qué es frecuencia y qué es periodo? Entonces en este caso, el periodo es el tiempo que se demora el objeto en dar una vuelta completa. El objeto, digamos que parte de aquí y gira, y el tiempo que se demore en volver ahí mismo, eso es lo que nosotros conocemos como periodo. Lo que quiere decir que el periodo es un tiempo, no cualquier tiempo, ¿sí? Pero es un tiempo. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de vueltas que un objeto da en unidad de tiempo. La unidad de tiempo que vamos a utilizar es el segundo. Entonces es cuántas vueltas da por segundo, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamaríamos frecuencia. O sea, si el objeto da 3 vueltas por segundo, esa es la frecuencia. Listo, entonces ya sabiendo qué es frecuencia y qué es periodo, definamos sus unidades. Como sabemos que el periodo es un tiempo, pues unidad será unidad de tiempo, en este caso los segundos. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí segundos, para saber que esa es la unidad con la que vamos a trabajar el periodo. Aunque el tiempo también lo vamos a trabajar en segundos. Ahorita vemos cuál es la diferencia entre tiempo y periodo. La frecuencia como es número de vueltas sobre unidad de tiempo, pues lo tendríamos en ese caso de vueltas sobre tiempo, sobre segundo. Vueltas sobre segundo. En este caso, esa unidad vueltas puede cambiar, porque en algunos libros no le dicen vueltas, sino que le dicen ciclos. En vez de colocar aquí vueltas, dicen ciclos por segundo. En otro le dicen repeticiones, en otro le pueden decir oscilaciones, ¿sí? Y van a aparecer muchos, o sea, el término que aparece aquí arriba puede tener muchos nombres, pero estas unidades son unidades adimensionales, y como son adimensionales, nosotros simplemente la podemos expresar con el número 1. No importa cómo se llamen, la unidad de frecuencia va a ser igual a 1 sobre segundos. En este caso, ese 1 sobre segundos se va a conocer como la unidad Hertz. ¿Sí? Cuando alguien diga, es que tengo una frecuencia de 20 Hz, es que son 20 vueltas por segundo o 20 ciclos por segundo. A eso se refiere
la unidad Hertz. Sí, la unidad Hertz es 1 sobre segundos. Eso realmente va a tener un significado muy importante a la hora de aplicar las fórmulas, porque nos va a ayudar a hacer las cancelaciones, ¿sí? de unidades, o las conversiones de unidades que nosotros necesitemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas unidades. ¿Listo? Entonces esas son las unidades en las que se va a dar la frecuencia. Ya sabemos que generalmente la vamos a dar en hertz, y el periodo, que como es un tiempo, pues se daría en segundos. Listo, ahora veamos el por qué utilizamos esta y esta fórmula. Me dicen que W es igual a 2pi. Recuerden que pi es la relación que hay entre el diámetro de la circunferencia y, el diámetro de la circunferencia y el perímetro de la circunferencia, que en este caso sería el espacio recorrido. Entonces, en este caso, vamos a utilizar siempre esa unidad pi, también conociendo que el ángulo que recorre un objeto al dar una vuelta completa equivale a 2pi, ¿sí? Radianes, ¿no? Entonces, en este caso, aquí aparecen unas unidades que no se escriben, pero que realmente están ahí. Cuando ustedes multipliquen aquí, siempre eso va a dar radianes sobre segundos, ¿sí? Recuerden que frecuencia es 1 sobre segundos y la velocidad angular sea en radianes sobre segundo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque este 2pi realmente es una medida angular que corresponde a una vuelta completa y equivale a 2pi radianes o 360 grados, ¿sí? Pero nosotros nunca vamos a trabajar acá, o lo común no es trabajar esto en grados, sino trabajarlo en radianes. ¿Listo? Pero la unidad no se escribe aquí, pero sí se escribe en el resultado. Ahorita eso lo vamos a ver cuando ya empecemos a hacer ejercicios. Entonces, en este caso, ¿por qué W es igual a 2pi por frecuencia, pero también es igual a 2pi sobre periodo? Porque acordémonos que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. En este caso, si yo convierto esto en 1 sobre periodo, me quedaría 1 por 2pi, daría 2pi sobre periodo. Entonces la fórmula, estas dos fórmulas realmente son una sola, solamente que se escribe de las dos formas para saberla utilizar. Utilizaremos una pues cuando conozcamos la frecuencia, y utilizaremos la otra cuando conozcamos el periodo. Bueno, y las dos formulitas que vamos a utilizar al final van a ser muy útiles, y es cuando nosotros queremos hallar la velocidad, en este caso a la velocidad lineal o velocidad tangencial, ¿sí? Que es la que se representa aquí con la flechita roja. Esa velocidad lineal, que es muy diferente a velocidad angular, son diferentes. Esta va en línea recta y esta es una velocidad angular, o sea que mide arcos, ¿sí? Esa velocidad va a ser igual a la velocidad angular multiplicada por el radio de la circunferencia de giro, ¿sí? Si nosotros queremos hallar la aceleración, en este caso esta aceleración se llama aceleración centrípeta, se me olvidó colocarle aquí la C. La aceleración centrípeta es una aceleración que aparece siempre que un cuerpo se esté moviendo en forma circular. Si ustedes recuerdan del movimiento uniforme, decíamos que el movimiento uniforme no tenía aceleración porque no había cambio de velocidad. Resulta que aquí no hay cambio de velocidad, la velocidad de esta y esta son la misma, siempre son iguales, pero la dirección de la velocidad sí va cambiando. Y al cambiar la dirección de la velocidad, en sí la velocidad sí cambia. Y cuando hay cambio de velocidad aparece una aceleración. En este caso esa aceleración se llama aceleración centrípeta y va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Hay otra aceleración que no la mencionamos aquí, pero también aparece, que es una aceleración que va hacia afuera, y por eso esas dos aceleraciones se cancelan, ¿sí? Una va hacia adentro y la otra va hacia afuera. La que va hacia adentro se llama aceleración centrípeta. La que va hacia afuera se llama aceleración centrífuga. Las dos aceleraciones son exactamente iguales, ¿sí? Por eso se anulan. Si no fueran iguales, pues saldría nuestro objeto por fuera de la circunferencia. Entonces hay que saber pues que existe esa aceleración y que la podemos calcular. Pues si conocemos la velocidad angular, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por el radio. Casi que esta misma fórmula, solamente que la W al cuadrado, ¿sí? Pero hay otra forma de hallarla. Si nosotros ya conocemos la velocidad
lineal la elevamos al cuadrado y la dividimos sobre el radio, en este caso obtendríamos también la aceleración centrípeta. Entonces ahí están las fórmulas con las que vamos a trabajar en esta pequeña unidad del movimiento circular uniforme. Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio. Es un ejercicio bastante sencillo. Me dice una rueda de 20 centímetros de diámetro da 20 vueltas en 4 segundos. ¿Cuál será su A, frecuencia, B, periodo, C, velocidad angular, D, velocidad lineal y E, aceleración centrípeta? Bueno, hallemos la primera. A, frecuencia. Entonces, si nosotros queremos saber la frecuencia, vamos a contar con una nueva fórmula. Se me ha olvidado colocarla aquí. Y es que la frecuencia va a ser igual al número de vueltas dividida en el tiempo. ¿Sí? Recuerden que la frecuencia pues es el número de vueltas en unidad de tiempo, pues esa sería su fórmula. ¿Sí? Y el periodo, pues en el caso de que nos pidan el periodo, va a ser lo inverso, porque frecuencia es inversa a periodo. Entonces esta va a ser el tiempo dividido en el número de vueltas. Entonces yo les había dicho anteriormente que les iba a explicar cuál era la diferencia entre periodo y tiempo. Son dos cosas diferentes. El tiempo es el tiempo que se demora en hacer un movimiento desde cualquier punto hasta cualquier punto. O sea, por ejemplo, yo tengo el objeto de aquí a aquí y lo que se demore, eso se va a conocer como tiempo. Pero el periodo es el tiempo que se demore en dar la vuelta completa. Solamente en dar la vuelta completa. Esa es la diferencia entre periodo y tiempo. O sea que el periodo es un tiempo, pero no todo tiempo es periodo. ¿Sí? O sea, todo periodo es tiempo, pero no todo tiempo es periodo. Hay que tener eso muy en cuenta. En este caso, pues queremos hallar la frecuencia, utilizaríamos esta fórmula. Entonces, frecuencia va a ser igual al número de vueltas. En este caso, ¿cuántas vueltas da? Entonces me dice que da 20 vueltas. 20 vueltas. Dividido en el tiempo. ¿Cuánto se demora? Se demora 4 segundos. En este caso, 20 dividido en 4 sería 5. 5 vueltas por segundo. O si lo queremos escribir de otra forma, decimos 5 Hz. Bueno, para hallar el periodo, en este caso, que es la segunda parte, pues primero que todo recordemos que ya hallamos la frecuencia, la frecuencia nos dio 5 Hz. El periodo es el inverso de la frecuencia. O sea, lo más fácil es siempre aplicar esa fórmula, ¿sí? El periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Y solamente colocamos 1 sobre 5 Hz. Recuerden que Hz es 1 sobre segundos. Si nosotros aplicamos ahí la ley de la oreja, el resultado me va a dar en unidad de tiempo, o sea, segundos. ¿Sí? Y simplemente tengo que dividir 1 sobre 5. 1 sobre 5 es igual a 0,2. O sea que el periodo es igual a 0,2 segundos. El punto C nos pide hallar la velocidad angular, pero en este caso ya conocemos la frecuencia y conocemos el periodo. Entonces, para hallar la velocidad angular, lo que hacemos es aplicar cualquiera de las dos fórmulas de velocidad angular. ¿Por qué no utilizo esta? ¿Sí? Porque es que en ningún lado me dijeron cuánto ángulo recorre, aunque lo podríamos hallar en unidad de tiempo. Pues cuando me dicen 20 vueltas, yo podría decir, sí, 20 multiplicado por 2pi sobre el tiempo. Eso lo podríamos hacer y lo hallaríamos de esta forma. Pero resulta que aquí ya lo tenemos. Miren que aquí lo multiplican por 2pi. ¿Sí? Entonces, al multiplicarlo por 2pi podemos aplicar cualquiera de estas dos. En este caso, una es utilizando frecuencia, la otra utilizando periodo. Yo recomiendo generalmente utilizar la de frecuencia, porque la de frecuencia es una multiplicación, mientras que la de periodo es una división y eso hace que sea un poquito más complejo, digámoslo así. Entonces, en este caso, la velocidad angular va a ser igual a 2pi multiplicado por la frecuencia, y la frecuencia en este caso es un número entero, entonces es más fácil, 5 Hz. En este caso, pues yo recomiendo utilizar la calculadora, ¿sí? Porque pi es un número
pues decimal bastante largo, entonces en este caso sería 2pi por 5, y eso me daría 10pi. En el caso de que quisiera dejarlo expresado de esa manera, yo podría dejarlo así, como 10pi, ¿sí? ¿En qué unidades? Recuerda que esto es 1 sobre segundos y eso está en radianes, entonces esto me da radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular. Yo lo podría dejar de esa forma, eso sería lo más fácil y es válido. Pero también, si quieren, lo pueden expresar como decimal. Entonces en este caso daría 31.41. Esto sería aproximadamente 31,41 radianes por segundo. Y ahí estaría la respuesta de la velocidad angular. Bueno, si nos piden la velocidad lineal, en este caso, pues ya nos quedarían las dos formulitas más fáciles. Son la velocidad lineal y la de aceleración centrípeta. Vamos a aplicar la velocidad lineal. Para la velocidad lineal yo necesito el valor de W, en este caso ya lo tengo, ¿sí? Y el radio. Entonces, ¿cuál será el radio? Resulta que el ejercicio me dice que es una rueda de 20 centímetros de diámetro. Pero resulta que el diámetro y el radio no son lo mismo. ¿Qué es el diámetro? El diámetro es la distancia que hay desde un extremo de la circunferencia hasta el otro extremo de la circunferencia. Pero el radio es la distancia que va desde el centro hasta el extremo de la circunferencia. Lo que quiere decir que en un diámetro hay dos radios. ¿Sí? O sea, un diámetro es igual a dos radios. Lo que quiere decir que si yo quiero el radio, lo que tengo que hacer es coger este 2 y pasarlo a dividir. Eso va a ser igual al diámetro dividido en 2. Para este caso, este ejercicio muy particular es muy fácil. Cogemos los 20 centímetros y los dividimos en 2. O sea que el radio va a ser igual a 20 centímetros dividido en 2, o sea, 10 centímetros. Y ya tenemos el radio. Ahora solo aplicamos la fórmula de velocidad. Velocidad va a ser igual a la velocidad angular, que sería 10pi radianes por segundo. 10pi radianes por segundo, multiplicado, en este caso, por el radio, que sería 10 centímetros. Si multiplicamos aquí 10 por 10 me daría 100. Entonces muy fácil. Eso daría 100pi, ¿sí? Y al multiplicar, esto ténganlo muy en cuenta y tengan mucho cuidado. Radianes es una unidad adimensional. Al multiplicarla por centímetros, radianes desaparece. Me quedaría centímetros por segundo. O sea, en este caso sería 100pi en centímetros por segundo, que es una unidad de velocidad. Y es precisamente lo que yo estoy buscando, porque estoy hallando velocidad lineal. ¿Listo? Si lo quieren expresar en decimales, pues multiplican 100 por pi. En este caso sería 100 pi. Eso sería igual a 314,15, veámoslo así. Esto sería aproximadamente 314,15 centímetros por segundo. Bueno, para este ejercicio lo que tenemos que hallar es la aceleración centrípeta. Y es aplicar prácticamente la misma fórmula anterior, con la diferencia que esta vez W va a estar elevado al cuadrado. Entonces no cambia mucho, me quedaría que la aceleración centrípeta va a ser igual a W al cuadrado, o sea, esto al cuadrado, que sería 10 pi radianes por segundo al cuadrado, multiplicado por el radio, que ya lo conocemos, es 10 centímetros, por 10 centímetros. Quiero que se den cuenta que aquí la unidad radianes se eleva al cuadrado y la unidad segundos se eleva al cuadrado. Pero al multiplicar radianes cuadrados por centímetro me queda centímetros. O sea que el ejercicio va a quedar en centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Hagamos la operación. En este caso sería 10 al cuadrado sería 100. 100 por 10 daría 1000. 1000 pi cuadrado. O sea, 1000 pi al cuadrado en centímetros sobre segundos al cuadrado. Pero esto si no se expresa, no se deja expresar de esa manera, sino que hay que hacer la operación. Entonces la hacemos en la calculadora.
sería 1000 pi, eso me daría 9869,6, 9869,6 centímetros sobre segundos cuadrados, centímetros sobre segundos al cuadrado. Y esa sería la respuesta final. Con esto ya resolvemos el ejercicio de manera completa. Bueno, espero que haya sido pues entendible la forma de este movimiento. Es bastante sencillo, las fórmulas son muy claras, no son tan complejas, son muy fáciles de aplicar, y pues aquí con este ejercicio traté de mostrar ampliamente cómo se puede utilizar. Si te gusta mi contenido, dale pulgar arriba o activa la campanita para recibir notificaciones.